Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis teniendo un día fantástico, y si no, espero que este vídeo os lo mejore. Como siempre estoy súper contenta de estar aquí con vosotros, compartiendo un poquito de chismecillo, análisis y por supuesto mi opinión sobre todo lo que amamos, el mundo de las series turcas, sus actores, sus romances, y todo lo que se cuece detrás de las cámaras. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de vosotros os va a interesar muchísimo, porque a quien no le gusta un buen drama, un poco de romance y, sobre todo, hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, adivinasteis. Hoy vamos a sumergirnos en la reacción de Hande Erçel, porque, según los titulares, está impactada. Impactada, nada más y nada menos, que por el talento de Kerem Bürsin. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Hande? ¿Y qué significa esto para todos nosotros, los fans que seguimos con tanta pasión esta historia? Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este tema apasionante. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis con los vídeos, si queréis estar al tanto de todas las novedades, de todos los cotilleos y de todas las noticias sobre vuestras series y actores favoritos, tenéis que suscribiros. No os olvidéis de activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y por favor, no dudéis en darle al botón de me gusta si os gusta lo que veis. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, la verdad es que este tema me tiene muy emocionada. Y es que vamos a ser sinceros, Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Su historia, su química en la pantalla, su relación fuera de ella, todo ha generado muchísima expectación. Y aunque ya no trabajan juntos en el mismo proyecto, la atención sobre ellos nunca cesa. Así que cuando saltaron los titulares diciendo que Hande estaba impactada y elogiando el talento de Kerem, todos nos pusimos en alerta, ¿verdad? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿En qué contexto? ¿Y qué significa todo esto? Vamos a analizarlo en detalle. Lo primero que hay que decir es que la noticia surge a raíz de la misma dinámica de siempre. Se trata de una entrevista o declaración pública de Hande donde habla sobre sus proyectos y, por supuesto, le preguntan sobre Kerem. La pregunta concreta generalmente suele ser algo parecido a ¿cómo recuerdas tu trabajo con Kerem Bürsin? Y es en ese punto donde la cosa se pone interesante. Según los informes, Hande utilizó palabras como impresionante, talentoso y único para describir la actuación de Kerem. Y por supuesto, no se quedó ahí. También habría hablado sobre su profesionalismo, su dedicación al trabajo y la forma en que Kerem se entrega a cada personaje que interpreta. Además, algo muy importante, habría hecho hincapié en que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue considerando a Kerem un actor con un talento incomparable. Ahí es donde la cosa se pone jugosa. Incomparable es una palabra muy fuerte. Significa que Hande considera que el talento de Kerem está por encima de la media, que es especial, diferente y que realmente le impacta. Pero, ¿por qué este impacto ahora? ¿A qué se debe este reconocimiento? Bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas es puramente profesional. Hande, como actriz, sabe lo que implica trabajar con un buen actor. Sabe la diferencia entre trabajar con alguien talentoso y con alguien que no lo es tanto. Y probablemente a medida que ha ido evolucionando en su carrera, ha sabido valorar aún más la calidad de un compañero de trabajo. También está la posibilidad de que Hande esté haciendo un análisis de la carrera de Kerem en general. Después de Love is in the Air, cada uno ha tomado caminos muy diferentes. Hande ha participado en proyectos como Bambaska Biri, y Kerem ha estado en producciones como Jakob Seversen. Quizás, Hande ha tenido la oportunidad de ver a Kerem en nuevos roles, en nuevos retos interpretativos, y ha quedado impresionada por su evolución, por su crecimiento como actor. Y por supuesto, no podemos descartar el factor humano. Sabemos que Hande y Kerem tuvieron una relación muy intensa, llena de momentos buenos y malos. A pesar de que su historia de amor terminó, es posible que aún conserven un cariño y respeto mutuo. Quizás Hande, al elogiar a Kerem, esté demostrando que, a pesar de todo, sigue reconociendo sus cualidades y valorando su talento.
O tal vez simplemente está siendo honesta y sincera con sus sentimientos. Es importante mencionar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones como estas, sobre todo entre exparejas, son muy comunes. Pueden ser un gesto de cortesía, una forma de mantener una buena imagen pública, o simplemente una muestra de respeto profesional. Pero en este caso creo que hay algo más. La forma en que Ande se expresa, la elección de las palabras, el énfasis, todo indica que hay una admiración genuina. Ahora bien, ¿qué repercusiones tiene todo esto? Pues en primer lugar, como era de esperar, ha generado un revuelo tremendo entre los fans. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de reacciones, de especulaciones. Muchos fans han expresado su alegría al ver que Ande y Kerem siguen teniendo una buena relación y se admiran mutuamente. Otros, por supuesto, han aprovechado la ocasión para volver a soñar con una posible reconciliación. Aunque seamos realistas, eso es poco probable. Pero, ¿quién no disfruta con un poco de esperanza, verdad? Además, este tipo de declaraciones siempre tienen un impacto en la imagen pública de ambos actores. Demuestran que son personas maduras, profesionales y que saben separar lo personal de lo profesional. Y en un mundo tan mediático como el de las series turcas, eso es algo muy valioso. Y por último, este tipo de elogios también pueden beneficiar la carrera de Kerem. Recibir el reconocimiento de una colega tan talentosa como Ande siempre es positivo. Puede abrirle nuevas puertas, darle más visibilidad y, sobre todo, confirmar su posición como uno de los actores más destacados de Turquía. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de todo, siguen siendo dos personas muy importantes en el panorama televisivo turco. Su talento, su belleza y su carisma los convierten en figuras imprescindibles. En segundo lugar, que el respeto profesional es fundamental en cualquier ámbito, pero especialmente en el mundo del espectáculo. Saber valorar el trabajo de los demás, reconocer sus méritos y mantener una buena relación con los compañeros es algo que habla muy bien de las personas. Y por último, que los fans siempre estarán ahí, pendientes de cada gesto, de cada palabra, de cada declaración. La magia de Hande y Kerem sigue viva en los corazones de muchos, y eso es algo que al final, es muy bonito. Así que en resumen, la reacción de Hande Erçel, al elogiar el talento incomparable de Kerem Bürsin, es una noticia muy interesante. Nos demuestra que a pesar del tiempo y de las circunstancias, la admiración y el respeto pueden perdurar. Nos recuerda la importancia de valorar el talento y el profesionalismo, y nos da un poco de esperanza para seguir creyendo en el amor y en la magia del cine. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os hayáis divertido un rato. A mí me encanta compartir estas cosas con vosotros, analizar los detalles, especular un poco y sobre todo, debatir sobre nuestras series y actores favoritos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Sois lo mejor. Y ahora, como siempre, os invito a que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros sobre lo que ha dicho Hande? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Creéis que el talento de Kerem es incomparable? ¿Qué os gustaría que comentáramos en el próximo vídeo? Contadme todo en los comentarios. Quiero saber vuestra opinión. Y por favor, no os olvidéis de darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es muy importante para mí. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.